Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Beatriz Montes de Oca Barrera, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Como lo mencionamos en la presentación del proyecto Etnografía en tiempos de COVID-19, la cual también está disponible en el canal de YouTube del Instituto, en esta serie de entrevistas nos interesa conocer la forma en que otras investigadoras e investigadores sociales han transformado sus procederes metodológicos debido al confinamiento, al distanciamiento social que actualmente estamos viviendo a causa de la pandemia del COVID-19. En esta ocasión nos acompaña la doctora Emiliana Cruz Cruz. Ella es doctora en Antropología Lingüística por la Universidad de Texas, donde también realizó su maestría, y la licenciatura la realizó en el Evergreen State College de Washington. Actualmente ella es investigadora de tiempo completo del CIESAS de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son diversas e interdisciplinarias, destacándose en el ámbito de la educación, las mujeres indígenas, las políticas lingüísticas, el paisaje lingüístico, así como la documentación y revitalización lingüística. Su trabajo se distingue por una amplia experiencia de colaboración comunitaria, lo que le ha permitido diseñar y adaptar metodologías de la antropología lingüística para el estudio y el reconocimiento de las lenguas indígenas en México y particularmente en Oaxaca. En sus publicaciones se destaca su reciente trabajo sobre etnografía del lenguaje y el paisaje entre los chatinos de San Juan Quiaije, así como el diccionario y gramática pedagógica también de esa comunidad. Ha sido profesora de antropología lingüística en la Universidad de Massachusetts y ha realizado diversos esfuerzos en la formación y creación de materiales de enseñanza en lenguas indígenas en México. En sus ámbitos de estudio ha sido asesora en diversas instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Biblioteca de Investigación Juan Córdoba, la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos y el Centro de Lenguas Indígenas de la América Latina. Bueno, pues muchísimas gracias, Emiliana, por estar aquí con nosotras en esta serie de entrevistas. Y bueno, sabemos que recientemente participaste en un evento denominado Linguistic Fieldwork, Working with Communities at Distance, en el cual hablaste de tu experiencia de investigación colaborativa para fomentar la conservación de la lengua chatina en San Juan Quiaije, en Oaxaca. Quisiera que nos platicaras en esta ocasión un poco sobre este proyecto y sobre las estrategias que seguiste para continuar el trabajo de campo en este momento en el que estamos viviendo, donde, bueno, pues la crisis sanitaria del COVID-19 nos ha mantenido en casa y hemos tenido justamente que distanciarnos y, por lo tanto, transformar nuestras dinámicas de investigación como etnógrafos o antropólogos. Sí, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, es un gusto pues estar aquí compartiendo un poco sobre pues el trabajo que he venido haciendo pues en estos tiempos. Entonces, pues bueno, quisiera empezar con algo muy personal. Yo creo que a todos y a todas pues nos afectó bastante esta pandemia, o nos está afectando, sobre todo porque pues la naturaleza de la disciplina de la antropología y el campo, ¿no? Que es sumamente importante y, por ejemplo, en las metodologías que usamos, pues bueno, siempre está pues el campo, por ejemplo, en programas, por ejemplo, de doctorado, pues espera que la o el estudiante pues vaya un año, ¿no? Pues al espacio, al lugar físico para observar. Entonces, todo esto, pues de una manera, pues hace un cambio fuerte para, pues, ¿no? Nuestra disciplina. Y entonces, cuando esto pasó, pues bueno, yo pues estaba un poco confundida, no sabía qué pasaba, pues estaba yo pensando, no, pues esto va a pasar, ¿no? Un mes, era como lo máximo que yo podía pensar que podría ser. Y y pues resulta que, pues bueno, esto pues iba más, se estaba tardando más. Y como yo he estado trabajando muy cercanamente con proyectos en el municipio de San Juan Quiaije, ahí hago investigación.
ahí también pues hago mi trabajo colaborativo y pero también, bueno, tengo otros proyectos con, digamos, otras lenguas y otras personas de otras partes de México, pero digamos que ese es como el lugar donde hago mi trabajo de investigación. Y venía yo trabajando en esos tiempos en un proyecto con los jóvenes del municipio que están haciendo su universidad comunitaria. Y este grupo de jóvenes, pues son jóvenes que fueron a estudiar fuera de la comunidad y regresaron y están creando sus proyectos en su comunidad. Entonces, yo de una manera, pues bueno, también es mi... digamos, yo nací en ese municipio. Entonces, de una manera, pues yo también me convertí como también una de las personas que estaba como contribuyendo en estos proyectos que los jóvenes estaban realizando. El proyecto principal mi tarea principal ahí es trabajar con pues la lengua y la cultura y trabajar con temas de educación. Y entonces pues los apoyaba bastante con sus programas, les daba también talleres, iba al pueblo una vez al mes y en ese, digamos, tiempo que yo estaba en el pueblo, pues me dedicaba a dar talleres y esto incluía tanto pues, en las escuelas, en la escuela primaria, en la biblioteca, con los jóvenes y además enseñándole a los jóvenes cómo ellos pueden también tener estas herramientas para que ellos pues puedan generar estos proyectos ellos mismos. Entonces, siempre pensando en que van a ser ellos, ¿no? Los que pues van a continuar este trabajo. Entonces, siempre asegurándome en dar esas herramientas. Pero con todo esto, pues bueno, yo ya no podía ir al pueblo y entonces yo ya venía comunicándome con ellos por teléfono y lo que pasó, yo creo, fue todo muy rápido. De repente, pues yo creo que el mundo de repente fue dándose todo en línea y empezamos a ver como aquellos que tenían el acceso al internet y aquellos que no lo tenían. Entonces, lo que me di cuenta aquí fue que el internet en Quiaige es muy limitado y entonces, pues bueno, los jóvenes de la comunidad pues estaban quedando como fuera del juego, ¿no? Estaban no pudiendo tener acceso pues a este mundo cibernético que se estaba dando en ese momento. Y digo, tampoco pues no es de que pues lo tengan que tener, ¿no? Pero los jóvenes que sí quieren tenerlo, pues bueno, eso era un poco difícil. Entonces, pues ya teniendo como organizado un trabajo colaborativo previo y viendo pues lo que teníamos, entonces lo que estábamos viendo es que lo que yo creo que como unos... en sí, la pandemia me agarró en Texas. Yo estaba en una estancia en Texas y estaba haciendo una investigación sobre los tonos de la lengua y que son pues pues son las lenguas otomangues que son tonales. Entonces yo estaba haciendo esa investigación y para eso lo que yo estaba haciendo desde Texas, yo me estaba comunicando con muchos de estas personas para dudas que yo tenía sobre la lengua usando WhatsApp. Y entonces, pues llega la pandemia, yo me tengo que regresar a México y pues ya no podemos viajar. Entonces, yo ya tenía como la posibilidad de comunicación con las personas del pueblo era por WhatsApp y lo que tenía o lo que tiene WhatsApp es que puedes grabar el audio y y pues estás, ¿no? Como regresando, es como si estuvieras hablando por teléfono. Y eso me di cuenta que era una herramienta lingüística que a mí me funcionaba muy bien. Y ya cuando regresé acá, entonces, pues, le propuse a las personas de la comunidad que si estaban interesados en tener un proyecto de lecturas en línea para los niños, porque los niños estaban dejando de ir a la escuela y también como que pues viendo las posibilidades de cómo trabajar a distancia con a estos jóvenes o las personas con las que yo ya venía trabajando en estos proyectos. Entonces, fue muy interesante porque realmente nadie estaba esperando cómo iba a funcionar, o sea, no sabíamos qué esperar, ¿no? Realmente.
Entonces, lo que ellos tienen acceso, pues es WhatsApp. Pues no, nadie sabía usar Zoom, nadie, o sea, esto fue como, pues, rápido y entonces, este proyecto fue dándose de una manera orgánica. Ya venía yo haciendo traducciones de historias con muchos jóvenes del pueblo. Ya teníamos un poco de historias, pero entonces empezamos a hacer más historias todavía. Entonces, yo era como el centro donde yo era la que estaba conectada con el mundo y yo traducía esto enviando todo esto en WhatsApp. Entonces, la forma como trabajamos, y me parece que WhatsApp funciona muy bien, no necesitamos realmente Zoom, pero los niños lo que hacían es que yo les mandaba la historia en el teléfono de su mamá o de su papá, y ya ellos escribían la historia a mano y ya ellos pues lo leían. Y entonces ya cuando estaban listos para leerme, me llamaban por teléfono y yo los grabo usando un programa que se llama Audacity. Y, y yo les vuelvo a mandar en MP3, les envío su lectura y ellos mismos deciden si creen que han mejorado o necesitan mejorar más, y se escuchan ellos mismos. Entonces me vuelven a llamar si deciden que pues quieren volverlo a grabar, ¿no? Entonces ha sido bien interesante porque no sé a ustedes, pero a mí la verdad el encierro y pues la situación de la pandemia, pues sí emocionalmente, pues yo estaba un poquito confundida y no me sentía así como que, ¿no? De como siempre me siento. Pero en el lado personal, a mí me pareció que mis días eran más fáciles, mis días eran como que me daba esa esperanza y me daba una gran satisfacción ver que los niños me estuvieron llamando durante el día, ¿no? Para leer mis historias. Entonces, y nos vimos envueltos así, pero súper así ocupados en proyecto de lecturas, porque entonces los niños querían leer más y querían leer más. Y pues bueno, la lengua chatina de Quiaige, pues bueno, no tenemos una escritura estandarizada. Estamos trabajando apenas para hacer un alfabeto que pues sea pues práctico. Y esta lengua pues tiene diferencias tonales de 11, ¿no? Sonidos, entonces no es una lengua fácil para solamente decir, pues bueno, medio lo escribimos ahí los tonos. Entonces, lo que nos dimos cuenta que en este proceso de, digamos, estos 5 meses, pues hemos logrado tener a niños lectores y que leen con tonos. Entonces, lo que yo creo que es bien interesante con esto ahora es ver, con esto yo creo que la investigación, ¿no? De ver qué tanto representación de tonos causan fluidez o no, y yo creo que con estos materiales pues se puede hacer un análisis así, pero los niños pues nunca se quejaron de la escritura, ellos leían, les gustaban los dibujos y bueno, entonces nos dimos cuenta que podríamos usar este medio de WhatsApp para poder comunicarnos y poder también incluir a los niños. Y además creamos un proyecto nuevo, porque el proyecto que veníamos haciendo era el de estar en el pueblo, yo dar los talleres, tener este diálogo frente a frente, y ahora pues seguimos con otros proyectos y proyectos nuevos también, pero usando WhatsApp. Entonces, pienso que poco a poco, a lo mejor pues bueno, va a haber más acceso a internet, pero todavía pues no es la situación. Algunas personas ya empezaron a usar el Zoom para entrar a conferencias y eso es interesante. Yo creo que es una de las cosas que creo que estamos viendo, pues sí, que poco a poco, pero pues sí hay comunidades en donde pues no podríamos pensar en que pueden tomar clases en línea, ¿no? Entonces, ahora también durante la pandemia pensamos que con otras mujeres podríamos hacer una consultoría donde nosotros podríamos dar talleres a otras personas, a otros grupos, y también podemos ofrecer interpretación. Entonces decidimos formar nuestro colectivo de mujeres y ofrecer también herramientas, ¿no? Y también ofrecer servicios, por ejemplo, de edición,
también de trabajo de campo, porque también han sido, les he entrenado para hacer trabajo, ¿no? De documentación. Entonces, estamos, creo, listas para poder ofrecer ya algo más profesional con lo que hemos estado aprendiendo en este tiempo, pero ese más o menos es como la historia, ¿no? de este proyecto de lectura con los niños. Usamos una plataforma que se llama Storyweaver y esa plataforma lo que tiene, ya vienen diseñado el libro y lo único que uno tiene que hacer es traducir el libro y ya tiene como un cuadro y tú nada más pones las letras ahí y ya cuando terminas de traducirlo, ya tienes un libro, lo pones en PDF y ya se lo mandas a los niños. Entonces es muy inmediato, ¿no? Esto. Pero también una de las cosas que hice durante este tiempo de la pandemia es que estuve trabajando con un ingeniero de Google y entonces creamos el teclado para la lengua. Entonces ahora ya tenemos un teclado donde podemos representar los tonos y el teclado sirve para la computadora y también ya tenemos el teléfono. Entonces esta semana hemos estado trabajando para que los jóvenes que ya escriben chatino puedan ahora chatear en chatino. Entonces nosotros ahorita con las consultoras pues estamos solo escribiéndonos en chatino. Entonces todas ellas ya están entrenadas para usar este nuevo sistema de este teclado, ¿no? Y lo puedes hacer desde el teléfono. Entonces, pues hemos estado como trabajando bastante, pero hacia esta idea de que, pues sí, mucho de lo que se va a escribir, pues bueno, va a ser con computadora, pues va a ser por teléfono. Y pues bueno, y seguimos como preparándonos para poder como seguir en este diálogo y que pues de una manera si no podemos vernos, pues sí podamos seguir colaborando a distancia. Uh-huh. Claro, pues la verdad es que es muy interesante esto que nos estás planteando, Emiliana, en tu trabajo de investigación y de colaboración justamente con este municipio, en donde, bueno, pues tú eres originaria y sin duda lo que tu experiencia nos muestra, algo que ya hemos estado notando en la experiencia de otros investigadores, en el sentido de que la pandemia sí les ha representado muchos retos, ¿no? Sin duda hemos tenido, o sea, muchísimos retos que afrontar, pero también muchas oportunidades, ¿no? Y una de estas oportunidades se plasman justamente en estos 5 meses de trabajo que nos relatas en este proyecto muy lindo que tienen con los niños y con los jóvenes. Y sobre eso quisiera que nos platicaras un poco, porque bueno, tú conoces a los niños, conoces a los jóvenes, tal vez no conoces a todos los niños, pero conoces a buena parte de la comunidad, ellos te conocen a ti, y me imagino que eso ha facilitado seguir en contacto con ellos a pesar de no estar ahí y seguir en contacto con ellos vía telefónica o a través del WhatsApp. Pero ¿cómo se puede hacer? ¿Crees tú que sería viable utilizar estas herramientas tecnológicas, estas herramientas digitales y analógicas para hacer trabajo de campo y para hacer trabajo comunitario como el que tú estás haciendo con gente con la que no conocemos? ¿De qué manera podemos construir eso que es muy importante en la etnografía, que es la confianza con los sujetos a partir de estos medios que implican pues una distancia, ¿no? O sea, Claro. implican el no estar ahí. Claro, pues yo creo que son varias cosas. Una es la investigación hecha por indígenas, ¿no? Que hacen investigación en su propia comunidad. Entonces, de una manera, la metodología a lo mejor que nosotros vamos a usar no es la misma a una persona que no es de la comunidad o digamos que o que no, puede ser que haya algún investigador que pues pues sí tenga como esta relación pues muy cercana con la gente también. Entonces, y yo podría platicar pues desde esas dos perspectivas porque me tocó cuando también en en la pandemia, pues los estudiantes de posgrado de CIESAS
pues se les pidió que no iban a hacer campo, ¿no? Entonces también me tocó como pensar en otra forma de hacer antropología, y también como, pues es trabajar con como el choque, el de decir, bueno, pues es que la disciplina de la antropología, pues ha sido, campo es como su forma de hacer trabajo de etnografía, entonces, y cómo, ¿no? Ahora le dices a un estudiante, pues no hay, ¿no? Entonces, cuando uno ya tenía el plan de decir, bueno, pues tú tomas tus clases para prepararte para ir a campo. Entonces, el trabajo mío y de mi compañera Mariana Mora era pues llegar y darles la gran noticia de que pues no iba a haber campo. Entonces, eso fue un reto y tuvimos que aprender entre pues todas y todos cómo negociar esa parte, ¿no? Y cómo, y ver también como las posibilidades también que hay, que creo que no lo habíamos pensado mucho antes, o sea, como que la antropología siempre está pensando, vas al lugar desconocido y vas a tienes tus preguntas y tú vas y resuelves eso. Entonces ahora no, ahora pues bueno, hay que ver cuáles son las posibilidades de la etnografía desde la documentación, usando las tecnologías que pues tú tienes, que serían archivos, que serían a lo mejor como, pues están como, dependiendo de qué disciplina vengas, ¿no? Y yo creo que también eso tiene mucho que ver, pero con la antropología, yo pienso que hay archivos de cine, hay archivos de documentos, si estás hablando sobre territorio, pues bueno, está el RAN, o sea, yo creo que sí hay muchas cosas ahí que a veces pues no le hemos puesto atención porque pues siempre tenemos la visión de que el campo pues es donde vamos a ir. Entonces, ahora lo que nos obliga es pensar también, por ejemplo, el trabajo de Ruth Benedict, ¿no? Que hace un trabajo etnográfico sobre Japón sin haber ido a Japón. Entonces, y claro, la situación de ella pues era distinta porque pues ella podía hablar con personas que vivían en Estados Unidos que eran japoneses, pero digamos que la calidad del trabajo de etnográfico que logra sin haber ido a Japón, pues los mismos japoneses antropólogos dicen que pues es impresionante. Entonces, yo creo que la antropología ha tenido esta metodología que creo que como que ya está siendo rebasado. Y yo creo que nosotros como investigadores tenemos que ir pensando en otras formas de cómo hacer investigación, no solamente la tradicional, porque yo creo que pues la pandemia, pues nadie estaba preparado, ¿no? Para no viajar, pero también podemos pensar en otras formas de hacerlo desde la distancia. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso desde la distancia? Y yo creo que ahí hay una gran diferencia entre tu relación previa que has hecho con la comunidad o si eres como una persona nueva y que apenas estaba empezando a tener este diálogo, digamos, con algunas personas en una comunidad donde pues se pensaba hacer la investigación. Yo creo que eso es bien, digamos, se puede, pero pues se necesita como pues navegar algunas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría ahí es que sí hay que ver, pues, ¿no? La cuestión ética. Hay que estar muy claros nosotros vamos a seguir los mismos protocolos éticos, ¿no? Que hemos venido haciendo, pero ahora pues van a estar dados desde digamos, una plataforma a lo mejor digital, a lo mejor va a ser internet, a lo mejor va a ser teléfono, o también en el caso, si tenemos como personas con las que hemos estado trabajando, pues a lo mejor también pensar la colaboración de una forma también un poco distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la documentación, pues nosotros trabajamos mucho con personas que hablan una lengua indígena y entonces dices, bueno, ¿cuál es tu relación con esa persona? ¿Cómo esa persona también te puede apoyar en, pues, partes de habla que pues tú llegarás a necesitar, asegurarnos de que pues ahí está, es clara, ¿no? El papel de cada uno, porque yo creo que también podríamos caer también en el abuso
¿no? De decirle a las personas, pues tú ve, hazme, consígueme los datos para que pues yo termine mi tesis, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que tener claro de que sí están las posibilidades de hacer una etnografía desde la distancia, desde donde estamos, y cambiando un poco, ¿no? A esta idea de que solamente se puede hacer etnografía yendo al lugar, sino hay que ver qué existe. Y eso también yo creo que nos da, como por ejemplo, oportunidad a las bibliotecas, a los archivos, a pensar también en digitalizar lo que tenemos. Y entonces, porque por ejemplo, si yo quisiera, no sé, leer un libro sobre los chatinos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, lo ideal, el mundo ideal fuera en que pues yo pudiera tener muchos de esos materiales digitalizados para que pues yo pueda hacerlo, pues sin que pues yo tenga que ir a la biblioteca a sacarlo, todo ese tipo de cosas. Yo creo que son formas de organizarnos para poder hacer esto, pero desde, digamos, mi posición como investigadora, y esto me parece que es un poco más accesible. Por ejemplo, el trabajo colaborativo que vengo haciendo, efectivamente la gente me conoce y pues es por esta relación, a lo mejor, yo no vivo en el pueblo, entonces yo nací en el pueblo y sí está esta relación de que pues mi familia es de ahí y esto, pero puedo también como tener las dos posiciones, ¿no? De alguien que es de fuera y también de alguien que pertenece al pueblo. Entonces, tengo la gran ventaja de que pues hablo el chatino. Entonces, eso pues está esta comunicación, pero pudiera yo también tener el papel de solo investigadora y entonces decir, a ver, ¿cómo yo voy a conseguir trabajar sobre lengua y territorio en esta situación? Entonces, lo que yo tengo es que tengo opción, hay muchos archivos, por ejemplo, hay dos archivos importantes para las lenguas indígenas de Latinoamérica. Uno es AILA, que está en la Universidad de Texas, y es de acceso libre. Entonces, tú tienes ahí muchísima información. Por ejemplo, en Estados Unidos, si quieres tener una beca, por ejemplo, de National Science Foundation, ellos te obligan a que tú deposites la grabación o todo lo que hayas documentado, que lo pongas en el archivo. Entonces, de una manera, pues hace que los investigadores, pues bueno, pongamos ahí, depositemos ahí nuestro material. Y esto pues está al acceso libre, ¿no? Entonces yo podría también ir allá, escuchar narrativas, buscar formas de, si hay como por ejemplo, si ando buscando algo específico, digamos, hay videos, hay audios, hay fotografía. Entonces, si yo estoy buscando hacer un trabajo sobre etnografía, no sé, del paisaje, entonces yo podría buscar esas historias y trabajar con gente de la comunidad que escribe el chatino. Entonces pedirles a ellos pues que me ayuden, ¿no? Entonces podemos tener este intercambio y tanto les sirve a ellos como material para pues las escuelas, para los proyectos que ellos tienen. Entonces yo creo que es más fácil, o sea, efectivamente para mí es trabajar en este lugar porque pues hablo la lengua y porque conozco a las personas, pero también yo creo que nosotros las y los investigadores, debemos de pensar nuestro trabajo de una forma más colaborativa porque esto hace, por ejemplo, facilita el trabajo. Por ejemplo, el hecho de que yo, pues todos estos años, pues esté trabajando, pensando en que las herramientas de lingüística deben de estar accesibles a la gente, esto hace a que el resultado de esto es que hay mucha gente ya escribiendo el chatino y si yo ando buscando a alguien que me ayude a transcribir, claro, o sea, lo estamos pensando como colaboración, pero también como trabajo. Entonces, yo puedo emplear a alguien de ellos y trabajar colaborativamente con ellos, ¿no? Entonces, y de ahí pues estamos viendo la parte ética de que pues es un trabajo, es lo que la persona sabe hacer y yo de eso pues yo voy a escribir y entonces va a ser pues un artículo y entonces digamos que aquí tenemos que ver cómo vamos a tener estos intercambios. Entonces,
cuando hagamos esta investigación, pues siempre pensemos que sea muy transparente lo que hagamos y que también invitemos pues a otros a participar, porque eso pues facilita más esto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la gente pues no ha ido a la comunidad o conoce poca gente? Entonces yo recomendaría que a esas pocas personas que conocen, pues seguir el diálogo con esas personas, y también esas personas van a tener familias y van a tener y pues de una manera, los jóvenes ahorita casi, pues muchos de ellos están con teléfonos, están con pues, Facebook. Por ejemplo, yo estaba en la presentación que di sobre trabajando de distancia, pues muchos usan la plataforma de Facebook para trabajar. Entonces, yo creo que no es solo como Facebook para poner sobre, pues, qué estás comiendo, sino también se pueden hacer cosas, digamos, estos diálogos, ¿no? Con otras personas de diferentes comunidades. Por ejemplo, yo veo que, yo no tengo Facebook, pero veo que hay muchos municipios hacen su plataforma, hacen su cuenta de Facebook. Entonces se puede encontrar gente también desde Facebook y no solamente, por ejemplo, pues en México. Yo pienso que ahorita pues hay gente, por ejemplo, chatinos en Estados Unidos, hay gente pues, ¿no? Por todos lados, en la ciudad de Oaxaca. Entonces, pues sí, yo me la he pasado pues construyendo una relación con los jóvenes, con la gente de la comunidad, para poder pues también trabajar y también pues regresarles también lo que pues uno va aprendiendo, ¿no? Entonces esa es la metodología que yo he usado, pero es definitivamente desde una perspectiva de alguien que viene desde adentro, pero también yo creo que alguien de fuera podría hacer parte de lo que yo estoy haciendo, pero sí requiere pues más tiempo. Creo que el trabajo que yo hago, pues sí estoy como mitad de mi día, pues se van haciendo pues estos proyectos, y la otra mitad pues también está como hacer el trabajo de investigación, que es, digamos, la parte rigurosa académica de esto, pero los dos, o sea, al final de cuentas tienen un peso súper importante, ¿no? Entonces, porque creo que hace que estos dos espacios pues puedan dialogar y pensar en una investigación colaborativa, y también pensar en cómo una investigación colaborativa pues bueno puede apoyar a proyectos comunitarios. Y claro, sin duda es sumamente importante este papel que como investigadores tenemos ya sea como tú, en el sentido de que, bueno, tú eres parte activa, muy activa, y como dices, bueno, si bien no habitas en la comunidad, pero sí eres originaria, tu familia es de allá, entonces tienes estas dos partes, pero también estos investigadores que estamos afuera, digamos, de alguna comunidad o de estos espacios donde realizamos nuestro trabajo de campo, es muy importante esto que mencionas de generar un trabajo colaborativo, transparente, con ética, e ir construyendo eso que tú nos has narrado de manera espléndida, esta construcción de una relación de intercambio, una relación en donde, bueno, no solo el investigador se ve beneficiado pues con los productos de su propia investigación o con el conocimiento o con lo que va a publicar y demás, sino justamente también le regresa algo a las comunidades, ¿no? A las sociedades con las que estamos trabajando. Entonces, bueno, eso yo creo que es una recomendación, un tip que nos puedes dar muy importante para los alumnos, e incluso para nuestros colegas que pueden estar interesados en hacer trabajo de campo, en construir este tipo de investigaciones más colaborativas para, pues, en un futuro tener como estas puertas abiertas o la posibilidad de tener estas puertas abiertas en un momento como el que estamos actualmente. Y bueno, ahora, Emiliana, quisiera que nos platicaras un poquito más sobre algo que ya mencionaste hace un momento cuando mencionabas sobre este colectivo de mujeres consultoras cuyo trabajo, o sea, su trabajo es la traducción y la interpretación cultural, ¿no? Entonces tú con ese bagaje, con esa experiencia, con esa expertise que tienes, quisiera que nos dieras una reflexión sobre qué significados culturales crees que se están o has visto que se están construyendo desde la comunidad de San Juan
y a IGE sobre la pandemia y sobre los medios que se han tomado para tratar de disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. ¿Qué significados culturales se han construido en torno? Uh-huh. Pues son varios, ¿no? Por ejemplo, cuando esto empezó, pues todo el mundo estaba confundido y como en muchos lugares, pues la gente estaba, y sobre todo en los pueblos, porque pues son pueblos más lejanos y a lo mejor pues bueno, tienen menos relación, digamos, con las áreas urbanas, como en el caso de la Ciudad de México, pues tienes que tomar el metro. Entonces, pues la gente en el pueblo, pues, pues son lugares más pequeños y también pues la gente va a sembrar, la gente pues está en sus casas. Y las asambleas, pues bueno, pienso que la gente como que no está muy cerca, ¿no? Entonces, de una manera la gente pues sí como que tiene, ya de por sí pues tenía una distancia. Y por ejemplo, en, en el caso de las ciudades, por ejemplo, hay más contacto físico, ¿no? Por ejemplo, yo cuando veo a mis amigas, pues luego me saludan de a beso o me saludan de la mano. Entonces, ciertas prácticas pues no son comunes en la comunidad. Entonces, yo creo que cierto distanciamiento, pues de por sí, pues no le tenías que decir mucho a la gente cómo tomar esta distancia, ¿no? Porque ya existía. Pero como que la gente fue al principio, pues no, pues eso está allá, ¿no? Y aquí no pasa nada. Pero es un municipio de migrantes y empezaron a llegar como las noticias de que sus familiares en Estados Unidos estaban enfermando, y ya, entonces los familiares decían, es cierto, esta enfermedad pues está, así está, ¿no? Entonces, como que la gente poco a poco empezó no, yo creo que nunca llegó como el miedo, porque yo creo que en la ciudad, pues sí, o sea, lo estábamos siendo más difícil y también en algunas regiones, pero en el caso de este municipio, pues lo que se tomaron las medidas que yo creo que fueron muy buenas, cerraron la entrada del pueblo, no podían salir las personas y los únicos transportes que podían entrar eran los que vendían comida, pero de ahí pues nada. Entonces igual las autoridades pues bueno en altavoz anunciaban todos los días sobre pues bueno el de no viajar, el de pues evitar tener contacto con ¿no? el mundo externo. Entonces, yo creo que hicieron muy buen trabajo en ese sentido. La gente, pues, aceptó, la asamblea dijo, pues sí, tenemos que cerrar. Y, y yo creo que es parte de lo que son las organizaciones comunitarias, ¿no? Que, pues, tuvieron en la entrada del pueblo a los policías comunitarios y pues, pues no podías entrar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando esto estaba, pasando, uno de mis tíos murió y pues, pues nosotros no pudimos ir al entierro y pues, o sea, ¿no? Hay que ser responsables, pero sí noté, entonces, que esta organización que ellos tenían, pues realmente era pues la que se podía tomar en esos momentos con pues la poca información que se tenía. Entonces también con los jóvenes de este proyecto de la Universidad del Pueblo, yo lo que hacía era mandarles, por ejemplo, ellos hacían un video y pues en Chatino y ya les ayudaba yo a editarlo un poco, ya se los mandaba, se distribuía en el pueblo, también hicimos materia, por ejemplo, pósters con dibujos, que la gente pues no, como no algo muy visible, que la gente pues tenga su distancia, lavarse las manos, si van a toser y eso. Entonces, hasta ahorita pues no se han visto, digamos, casos graves en este municipio, pero sí hay casos, ha habido casos graves de otros municipios y también ya ha habido muertos, pero no al nivel, digamos, como estamos en algunas partes de la ciudad o no más cercano a la ciudad. Y yo creo que
por lo menos, o sea, sí había este miedo de que pues los hospitales estuvieran llenos y que pues también en estos lugares donde hay muy poco acceso a medicina, pues que pudiera llegar a afectar, pero pues afortunadamente yo creo que sí hicieron muy buen trabajo las autoridades para poder manejar esta situación. Ahora, ¿qué es lo que se viene, no? Porque pues yo creo que viene una generación pues que vivió esto, los niños que viven esto, sin la escuela y estas cosas. Bueno, yo creo que hay cambios y yo creo que también me parece que estamos en una oportunidad para reflexionar. Y yo creo que una de las cosas que reflexionando con los jóvenes, uh, hablábamos de cuál ha sido el papel de las escuelas, qué queremos, ¿no? Para los niños, para el futuro de los niños. Y eso es algo que hemos estado como desde esos proyectos, digamos, de colaboración, de las lecturas, pero también trabajando con los jóvenes. Y hemos visto que las escuelas posiblemente ayuden, pero pues tampoco, no mucho, ¿no? O sea, yo creo que muchos niños empezaron a ir a sembrar con sus familias, porque es tiempo en el tiempo que pasó la pandemia, pues bueno, pues llegaron las épocas de de ir a sembrar, de ir al campo, de pasar más tiempo en la casa, con la familia. Y por otro lado también, pues bueno, está pues también los medios sociales, ¿no? Entonces, pues a lo mejor algunos que no fueran al campo, pues también se metieron más al mundo cibernético, al mundo de internet. Entonces, eran esas dos cosas que estábamos viendo y cómo manejarlas, qué pensar, ¿no? Y entonces, y esa era una de las cosas que decíamos, o sea, cómo trabajar con medios sociales, pero que estén en lengua chatina, cómo hacer que las escuelas que les interese y que hagan proyectos que puedan beneficiar a la lengua, a los niños. Y además de eso, por ejemplo, también algo que es súper importante es la salud, porque, por ejemplo, muchos de los niños del pueblo pues no están nutridos porque pues la comida chatarra pues ya llegó a ser parte de la dieta. Entonces, esto son proyectos que digamos que son discusiones que se dan con los jóvenes y que pues ellos, pues bueno, lo están pensando. Entonces, hay una doctora con la que yo trabajo en el pueblo que ella, pues está muy consciente pues de estas situaciones. Entonces, ¿cómo pensar en trabajar con estas partes, ¿no? Que es, pues es la salud del pueblo, porque pues no podemos hablar de la lengua si, pues bueno, estamos dejando la otra parte. Entonces, trabajar con la lengua, pero también viendo cómo los cambios que se vienen también. Entonces, pensar en la salud del pueblo. Y también seguir como invitando a que se usen las plantas, que se use el conocimiento local, porque pues la gente de Quiaige, pues hay ancianos que tienen un conocimiento muy grande sobre el uso de plantas y cómo también, ¿no? Regresar también a lo nuestro. Entonces yo creo que la pandemia nos ha dado como mucho para pensar desde la educación, que realmente no hay una educación indígena, una educación que use el chatino como lengua en el salón de clases, pues todo es español y esto es educación indígena. Entonces, el otro día estaba en una presentación con el director de CEPIEDET, con Tomás, y decía, y yo creo que si el sindicato de los maestros o si el gobierno de México reflexionara un poco sobre la situación de los lenguajes, la situación de los pueblos indígenas y los derechos de los pueblos indígenas, yo creo que ese es el momento donde los maestros deberían de regresarse a sus propios pueblos, porque yo creo que es ahí donde ahorita los maestros pueden ayudar muchísimo, porque pues estamos hablando desde conocimientos locales, o sea, esto traerlo ¿no? a las aulas, la lengua, y yo creo que como hay muchos cambios, yo creo que esos reajustes, uno de esos trabajos que debería de haber ahorita es precisamente esto, ¿no? Que los maestros
que son, no sé, chinantecos y que están en un pueblo chatino, pues yo creo que un chinanteco va a ayudar más si se regresa a un pueblo chinanteco. Si un maestro que habla otro chatino y está en un pueblo donde no habla el chatino, pues que ese maestro o esa maestra pues regrese a su comunidad, porque yo creo que los maestros pueden ayudar muchísimo. Entonces, así como estamos ahorita, y si volvemos a lo mismo, yo creo que estamos en una situación muy crítica, ¿no? Entonces yo creo que no sabemos cuándo van a regresar los niños a las clases, pero también no queremos regresar a esta misma educación que no nos estaba funcionando, ¿no? Entonces yo creo que son tiempos que podemos reflexionar sobre esto y también que pueda haber acciones a favor de los pueblos, los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que volviendo a esta pregunta, lo de, pues bueno, ¿qué pasa, no? Con esta nueva cultura, estas nuevas formas de vivir o estas formas de organizarse en tiempos de pandemia, pues hemos visto que pues los pueblos indígenas están muy bien organizados, que la gente pues está trabajando colectivamente y que pues podemos aprender mucho de esa organización, ¿no? De ese trabajo que están haciendo desde esas comunidades. Claro, claro. Sí, pues sin duda lo que nos mencionas, Emiliana, con la pandemia nos quedan muchos temas por reflexionar. Nos queda esta tarea pendiente de no volver a lo mismo. Definitivamente, sí, yo hace un momento también estaba reflexionando y tratando de escribir algo al respecto sobre, bueno, cómo ha cambiado nuestra vida y cómo no deberíamos regresar a esa normalidad que teníamos previo a la pandemia. Pues ha sido sumamente enriquecedora la plática contigo y ya nada más para terminar, quisiera que nos dieras algunas recomendaciones. Ya nos has dado a lo largo de tu plática recomendaciones y pistas para alumnos y para docentes, pero algo puntual que pudieras compartir con alumnos y con docentes para que puedan seguir haciendo trabajo de campo a pesar de la pandemia. Sí, yo pienso que igual, ¿no? La investigación tiene que adaptarse a los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que estar muy pendientes de el área o la región donde vamos a ir a trabajar, porque no queremos, o sea, la investigación, como sabemos que pues, pues desde mi perspectiva, la antropología pues nace pues del colonialismo y tenemos que tener muy claro que nuestra presencia en espacios donde hay poco acceso de medicina, pues no sea una razón, ¿no? Para ir a enfermar a la gente, que no seamos irresponsables. Eso yo creo que es súper importante y sobre todo porque pues no podemos hacer esto en nombre de la investigación. Yo creo que tenemos que ser investigadores responsables en ese sentido. Antes de viajar a cualquier lugar, pues hay que saber bien cómo está la situación de la región, hay que saber bien cómo está la situación de la comunidad y si las cosas tienen que, y si hay que esperar, pues hay que esperar, pero yo creo que hay muchísima investigación que se puede hacer con los recursos que ya existen en línea y yo creo que lo que tenemos que ir pensando también, cómo nosotros tener muchos de los materiales que tenemos, a veces lo tenemos guardado en nuestra computadora. Entonces también pensar cómo podemos compartir información, porque yo creo que efectivamente yo con todo el material que tengo de Chatino, yo no voy a poder con toda, o sea, es mucho el material y la idea es que uno pueda trabajar también con lo que se puede y yo creo que uno tiene que abrir eso. Entonces, y una de las formas de hacerlo para mí es depositando esos materiales en AILA para que pues la gente pues no necesariamente tenga que ir ahorita aquí a IGE o a otra comunidad a estudiar la lengua. Entonces, y también yo creo que habría que ver como los recursos que ya hay en pues, ¿no? En bibliotecas, en archivos, diferentes archivos,
para el lugar donde nosotros estamos investigando. Entonces, a lo mejor la parte etnográfica tenemos que modificar algunas cosas y que a lo mejor pues no necesariamente tengamos que ir a hacer algo presencial como todo el año. Pero yo creo que si nuestro proyecto requiere definitivamente que pues para responder a una pregunta tenemos que estar en la comunidad, yo creo que eso se puede. Yo creo que no debemos de pensar de que pues uno tiene que sumergirse en una comunidad para poder entender esta etnografía, ¿no? Entonces yo creo que lo que podríamos hacer ahora, yo no sé qué tanto tiempo vamos a estar en esta situación, pero se puede hacer donde uno haga la investigación, el trabajo, pues con los recursos que hay. Y si hay esta pregunta, entonces uno puede ir en tiempos cortos, ¿no? A estos espacios. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero, no sé, ver cómo se usa un término y solamente lo voy a encontrar en un tiempo, en un mes, ¿no? Y digo, bueno, entonces yo tengo que ser muy puntual a qué voy a esa comunidad, a cuál va a ser el riesgo que yo vaya a esa comunidad y cuáles son las medidas que yo voy a tomar para poder hacer el trabajo que yo necesito. Entonces, yo creo que hasta ahorita vamos a tener que estar en esa situación porque tenemos que estar pendientes de cómo está cada comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Yo creo que eso es como una forma responsable de hacer investigación. Entonces, yo sí entiendo que pues la nueva generación, los jóvenes que están ahorita en programas de maestría, doctorado, pues no esperaban esto, ¿no? Y entonces pues tienen que adaptarse a esta nueva situación y no es fácil, pero yo creo que sí es posible pensando primero pues en la ética, pensando en la responsabilidad que tenemos y también organizarnos qué ya hay para que nosotros pues podamos organizar un calendario donde pues a lo mejor podemos ir a tiempos más pequeños, ¿no? Entonces yo creo que esa es una posibilidad, pero tampoco digo, tengo la respuesta así, no es un recetario porque pues es algo que pues al día estamos como aprendiendo, ¿no? Sobre cómo hacer esto. Claro, claro, sí, sin duda nadie tenemos la receta, pero estas recomendaciones, esta idea de optimizar el tiempo, de contemplar los riesgos que implica salir a campo y estar con comunidades, bueno, pues es muy importante de considerar. Muchísimas gracias, Emiliana, por tu tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia, tu mirada, tus conocimientos y bueno, por compartir también con alumnos y colegas que, bueno, estén interesados en tratar de seguir haciendo trabajo de campo, trabajo etnográfico a pesar de las condiciones de pandemia. Muchísimas gracias, doctora Emiliana Gracias. Cruz Cruz, por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias y bueno, pues también los invitamos a que sigan las demás entrevistas de la serie Etnografía en tiempos de COVID-19 para conocer la forma en que otros colegas investigadoras e investigadores están adaptando sus trabajos metodológicos, etnográficos al respecto. Agradecemos el apoyo institucional del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la asesoría técnica del Departamento de Cómputo y del Departamento de Difusión, también del Instituto de Investigaciones de la UNAM, junto con Ana Carolina Gómez Rojas, quien es colaboradora de este proyecto de investigación y difusión. Les doy las gracias y los esperamos para que nos sigan en las siguientes entrevistas. Hasta la próxima.